Por cierto, tengo que revisar, creo que las clases antes de la anterior ya están todas subidas, pero creo que falta todavía subir la anterior y faltará subir esta. Gracias por acordarme, se me había olvidado. Ok, bueno, volvamos a compartir pantalla. Bueno, por ejemplo, existe una x tal que f de x, entonces para toda x, f de x. Digamos, ¿por qué tengo esto así? Sí. Por ejemplo, ¿qué sería? Vamos a ver. Si algo es una piedra, entonces todo es una piedra. Bueno, esto es, por ejemplo, eso sería una interpretación posible de esto. Si algo es una piedra, entonces todo es piedra. ¿Okay? Ni esto ni su negación, digamos, serían teoremas, digamos, son verdades. Eso obviamente no es una verdad lógica. Su negación tampoco tendría por qué ser una verdad lógica. Su negación sería ponerle un signo de negación delante de esto. Ok, tampoco tendría eso por qué ser una verdad lógica. Ahora, digamos, por ejemplo, si una negación delante de esto nos daría, tendríamos que convertirlo, digamos, tal vez la forma más fácil sería convertirlo por disyunción, o sea, no existe una x tal que f de x o para toda x f de x, entonces sería o bien para toda x no f de x, o bien para toda x, bueno, ahí sí parece, vamos a ver qué pasa. En este caso, vamos a ver, porque ahora me surgió aquí una duda interesante. Déjenme ver, es que no tengo cómo poner esto por aquí. Sí, sí, porque en este caso sería, vamos a ver, no sería para toda x, no f de x, sí, no es lo mismo, sí. Sería no existe una x tal que f de x o para toda x para toda x f de x. Esto sería, digamos, bueno, esto sería esto en términos de disyunción, ¿verdad? Ahora, su negación tendría que ser más bien una cosa así. Que se me convertiría por De Morgan en, bueno, existe una x tal que f de x, esta es negación, o sea, existe una x tal que f de x. Y no existe, no para toda x, ¿sí? Y no para toda x, f de x. Es decir, sería, existe una x, no para toda x f de x, sería existe una x tal que no f de x. Sería tanto que existe una x tal que f de x y existe una x tal que no. Bueno, pongámoslo, ok. Esto incluso lo puedo poner así para que se vea más claro. Y existe una x tal que no f de x. Entonces, aquí lo que tengo, okay, o sea, esto es lo mismo, esto es lo mismo que esto. Okay. Y aquí, por supuesto, ni esto es una verdad lógica, como se puede ver claramente si interpretamos f de x como si algo es piedra, entonces todo es piedra, ¿verdad? Ni esto, que sería su negación tampoco.
si existe o bien existe una piedra, o bien existe algo que no es piedra. Bueno, eso es verdad, pero no es una verdad lógica, porque podemos conseguir un universo donde no hubiera piedras, ni hubiera, vamos a ver, donde fuera falso, bueno, donde fuera verdadero que existe una piedra, ¿verdad? Y fuera falso que hay algo que no es piedra. Entonces, esto sería falso. En un universo donde todo fuera de piedra, sería falso que hay piedras y que también hay cosas que no son piedras. Entonces, esto no es una verdad en todo universo posible. Ni esto es una verdad en todo universo posible. Entonces, ni esta fórmula ni su negación son teoremas. Lo mismo pasa con las fórmulas contingentes del cálculo proposicional. Digamos, el cálculo proposicional no es completo en el sentido de que toda proposición o su negación es un teorema, porque, digamos, por ejemplo, hoy es lunes, es una proposición que no es un teorema. P no es un teorema, ni tampoco no P es un teorema. Que digamos, si tomamos P o no P como cualquier proposición simple. ¿Okay? Entonces, digamos, no ese es el tipo de completud que se busca, ¿verdad? Ahora, esto sería verdadero, sin embargo, en el universo, porque aquí digo que afirma especialmente que hay a lo sumo un individuo, pero no más en el universo. Sí, esto sería verdadero, digamos, en el caso de que hubiera un solo individuo, pero no necesariamente esta interpretación es la única posible. ¿Ok? Bueno, voy a borrar estas cosas aquí, esto que no están en el texto original. Ok, el asunto es que ya, sin embargo, he ido explicando qué tendría que pasar para que consideráramos, digamos, algo como una verdad lógica. O sea, que tendría que ser algo que fuera verdadero en todo universo posible, pero hay que corregir todavía algo más. No solo basta eso. Sería una fórmula que fuera verdadera en todo universo no vacío posible. ¿Okay? Eso sí es importante. Universo no vacío. ¿Okay? Bueno, en relación al cálculo proposicional, sistema RS se probó que era completo en el sentido de que toda fórmula bien formada, que en su interpretación normal es una tautología de tabla de verdad, puede probarse como un teorema del sistema. ¿Okay? Esta clase de completud no sirve para el cálculo de predicados, pues la fórmula bien formada existe una X para todo, tal que para toda Y, si f de X, Y, entonces para toda Y existe una X tal que f es Y, que tiene la forma del teorema 24, ¿verdad? Y tal vez la podemos ver, digamos, interpretándola para que se vea su verdad de esta manera, digamos, vamos a ver. Si hay alguien que es amigo de todos, digamos, si existe una X tal que para toda Y, X es amigo de Y, entonces todos tienen algún amigo. Para toda Y, ok, existe al menos una X tal que X es amigo de Y. Como si, si hay una persona, supongamos que hubiera una persona claro, aquí estamos pensando en un universo que son solo seres humanos. Supongamos que hubiera una persona que fuera amigo de todo el mundo, o sea, de todos los seres humanos del mundo. Entonces sería verdad que todo ser humano tiene al menos un amigo, a saber, esa persona. ¿Okay? Esto es una verdad lógica, ¿verdad? Pero esto no es una tautología de tabla de verdad. Y un cálculo que no tuviera esta fórmula como un teorema sería insatisfactorio e incompleto. Esta fórmula expresa una verdad lógica. Pero ¿qué es lo que consideramos una verdad lógica? Una verdad lógica es aquella que es verdadera en todo universo no vacío posible. Pues esta es, bueno, esto se aplica también al cálculo proposicional. Bueno, esto amplía la noción de verdad lógica que tenemos en el cálculo proposicional, porque ahí bastaba con que algo fuera una tautología. Bueno, también las tautologías son verdaderas en cualquier universo no vacío posible, pero no solo las tautologías. ¿Okay?
Esta restricción es importante, pues en un universo vacío habría fórmulas lógicamente verdaderas que no serían en ese universo. Además del problema, esto no está en el libro, esto se los añado yo, de que no habría cómo interpretar los símbolos de individuo, puesto que en un universo vacío no habría individuos. Todos admitiríamos que en un universo no vacío no habría seres humanos, lo que se expresa como no existe una X tal que X sea humano. Pero esto equivale por el teorema 8 a para toda X, X no es humano. O sea, todo lo ok, claro, aquí uno dice, bueno, ¿y qué es toda X? Bueno, okay, X es una variable de individuo, ¿verdad? Pero si esto es verdad, y podríamos decir, bueno, que lo admitiríamos como verdad porque, digamos, en un universo donde no hay nada, un universo vacío, tampoco va a haber seres humanos, ¿verdad? De ahí se sigue que nada, para todo X no se puede decir que nada es humano, lo que puede leerse como nada es humano. Ahora bien, para toda X no H de X se sigue en nuestro sistema que existe una X tal que no H de X. O sea, de esto se sigue por negación cuantificada que hay algo que no es humano. Por la regla derivada 7, ¿verdad? Y regla derivada 8, generalización existencial. ¿Okay? Luego, para toda X no H de X, luego de nada es humano, ¿verdad? Se sigue que hay algo que no es humano. Y por el teorema de la deducción de nada es humano, se sigue que algo no es humano. Pero en un universo vacío este teorema no sería verdadero. Pues si entendemos el cuantificador existencial como hay al menos un individuo que, al no haber individuos en un universo vacío, no existiría ningún individuo de que pudiéramos predicar la no humanidad. Es decir, nos sentiríamos inclinados a admitir más bien la verdad de eh, eh, o sea, nos sentiríamos inclinados a admitir la verdad de no existe una X tal que X sea no humano. O sea, no hay nada tampoco que no sea humano, porque no hay nada. Interpretándolo quizá como no hay nada lo que convenga el predicado no humano. Pero de aquí se sigue en nuestro sistema que todo es humano. ¿Ok? Entonces ven que en un universo vacío habría problemas, digamos, digamos, surgirían cosas que repugnan, digamos, nuestra concepción de lo que es una verdad lógica. O sea, habría, por ejemplo, que admitir en algún momento de que, aún partiendo de que no hay nada, de que sí hay algo que tiene ciertas propiedades, ¿verdad? Porque es un teorema de nuestro cálculo. Entonces, nuestro cálculo está pensado para universos no, nuestro cálculo de predicados está pensado para universos no vacíos. Porque cosas que son verdaderas en cualquier universo no vacío, no lo serían necesariamente en un universo vacío. Después, esta restricción es importante. Okay. Una verdad lógica del cálculo es aquella que es verdadera en todo universo no vacío posible. Entonces, bueno, ¿cómo mostramos? Entonces, toda la prueba vamos, de la completud del cálculo de predicados consiste en mostrar de que hay ciertas fórmulas, a saber, nuestros axiomas y los teoremas que se derivan de esos axiomas a partir de las dos reglas básicas, o sea, el modus ponens y la regla, la R2, ¿verdad? Que básicamente, con algunas restricciones, la generalización, la generalización universal, ¿verdad? Es verdadero en todo universo no vacío posible. Entonces, la clase de completud buscada consiste entonces en que toda verdad lógica que se pueda expresar en el sistema pueda probarse como un teorema dentro del mismo. O sea, entendiendo por verdad lógica lo que va a ser verdadero en cualquier universo no vacío posible. ¿Okay? Ahora, no ya como, insisto, para el cálculo proposicional bastaba decir que toda tautología, aquí tengo que ampliar. Aunque esto también incluye las tautologías, porque las tautologías son verdaderas en cualquier universo posible, incluso en un universo vacío. Bueno, en que toda verdad lógica que se puede expresar dentro del sistema puede probarse como un teorema dentro del mismo. En vez de hablar de universos no vacíos, hablemos ahora de modelos. Entonces, esto es un término importante en el cálculo de predicados y en general en todas las sí, bueno, en la teoría general de los sistemas formales.
Un modelo es cualquier colección no vacía de elementos, cada uno de los cuales se considera un individuo. Es un modelo para el cálculo proposicional. Hablaremos también de un modelo como una interpretación normal de nuestro sistema formal. Entonces, aquí ya, pero hay que, estoy introduciendo interpretación normal. Hasta ahora hemos utilizado muchas veces este término, incluso en el cálculo proposicional, ¿verdad? Pero nunca lo hemos definido claramente. O sea, asumíamos como interpretación normal que era una interpretación en la cual los símbolos fueran proposiciones. Estoy hablando del cálculo proposicional, ¿verdad? El punto representara la conjunción, la tilde esta, como el rapito de la representara la negación, ¿no? Todo eso es consistente con lo que vamos a definir dentro de poco como interpretación normal, ¿verdad? Pero es un término que no había sido definido claramente y que ahorita sí va a recibir una definición clara. ¿Okay? Porque, okay. Entonces, dicen, un modelo es cualquier colección no vacía de elementos, cada uno de los cuales se considera un individuo. Hablaremos también de un modelo como una interpretación normal de nuestro sistema formal. Con cada conjunto de individuos destinado a servir como modelo, se nos dará también las propiedades que pueden poseer los elementos individuales. Entiendo por propiedades un predicado monádico. Y las relaciones diádicas, triádicas y enádicas que puede haber entre ellos. Entonces, ahora viene una serie de definiciones. Vamos a hacer la definición de interpretación normal de una fórmula bien formada, pero antes hay que dar una noción previa, que es la noción de interpretación de una fórmula bien formada S en un modelo dado. Entonces, primero, interpretación de una fórmula bien formada S en un modelo, después interpretación normal de una fórmula bien formada S con respecto a un modelo dado. ¿Okay? Interpretación de una fórmula bien formada en un modelo dado es una asignación de significado tal que a cada símbolo proposicional de S le asignamos un valor de verdad, ya sea V o X. Recuerden que el sistema RS1, RS1, tiene símbolos proposicionales, ¿sí? Tiene símbolos predicativos, bueno, además de las conectivas, bueno, las conectivas básicas, los operadores básicos serían la negación y la conjunción, ¿verdad? Y eso ya implica una interpretación, ¿okay? O sea, interpretar tanto el punto como ese rabito de la ñ, ¿verdad? Ese sombrerito de la ñ, como negación o como conjunción ya es una interpretación, porque el sistema puede funcionar totalmente sin necesidad de ninguna interpretación. ¿Okay? Recuerden que un sistema formal, y es lo que hemos estado viendo, puede funcionar sin necesidad de interpretación. Bueno, pero digamos, además de eso contiene símbolos proposicionales, que estarían por proposiciones completas. Contiene símbolos predicativos que de n lugares de argumentos, empezando por símbolos predicativos de un solo lugar de argumentos, tenemos predicado corriente monádico y por n lugares de argumentos. Contiene también cuantificadores, ¿verdad? Y las reglas de formación que no las vamos a repetir ahora todos. Bueno, para los símbolos proposicionales se interpretan como que tienen un valor V o F, nada más. ¿Okay? A cada constante individual y a cada variable, con la ocurrencia libre, en S le asignamos un elemento del modelo, o sea, le asignamos un individuo. ¿Okay? Claro, si nuestro modelo es nada más, porque podemos tener, recuerden que el modelo es un universo no vacío, ¿no? Si nuestro modelo tiene un elemento, ¿verdad? Nada más A, digamos, entonces habría que asignarle a todas las constantes individuales el mismo individuo, o sea, todos sean iguales. Bueno, si tiene dos, entonces habría que jugar con eso, ¿verdad? A cada símbolo de predicado le asignamos una propiedad o una relación diádica, triádica o enádica según el grado supraíndice del símbolo predicado. ¿Por qué supraíndice? Porque recuerden que los símbolos predicativos del sistema RC1, ¿verdad? Tenían arriba un supraíndice que indicaba cuál era el número de símbolos individuales que tenían que seguir después. ¿Se acuerdan de eso? ¿Okay? Pero detengamos un momentito aquí todavía. ¿Okay? Entonces vean que
solo los símbolos proposicionales les hemos asignado verdadero o falso. A los demás lo que le estamos haciendo nada más es a la constante individual y a las variables también le estamos haciendo un elemento del modelo. ¿Okay? Pero no les estamos asignando valor de verdad todavía. Solo se les ha asignado valor de verdad a los símbolos proposicionales. Y a cada símbolo de predicado le asignamos una propiedad. Entonces, este símbolo va a ser, que se dio la propiedad de ser piedra, que se dio la propiedad de ser tal otra cosa. ¿Okay? O una relación diádica. Bueno, esta va a ser la relación de amistad. ¿Okay? Según el grado superíndice del símbolo de predicado, pero todavía no estamos asignando valores de verdad. Solo en esto no se imprime la libre interpretación de una fórmula bien formada, solo se ha asignado valores veritativos a los símbolos proposicionales, no a los símbolos predicativos ni nada. Bueno, entonces ahora, interpretación normal. Aquí sí vamos ya con algo más complejo. De una fórmula bien formada, S con respecto a un modelo dado, definición. Es una interpretación de S en un modelo dado sujeta a las siguientes restricciones. A. Cualquier parte bien formada, rabito W, se le asigna el valor de verdad o falsedad según que la parte bien formada W tenga asignada respectivamente el valor F o U. Bueno, ok. De momento las únicas partes que tienen asignadas el valor F o V son los símbolos proposicionales, porque no hemos dicho cómo se les asigna valor de F o V a cosas que no sean símbolos proposicionales, pero no importa, después sí se va a decir. Pero digamos, entonces ya eso interpreta este símbolo como negación, cosa que en la definición anterior, nada más de interpretación de una FF, no se había dicho absolutamente nada sobre eso, ¿okay? Ni siquiera en relación a los símbolos proposicionales. ¿Okay? Entonces, cada parte bien formada. Pero entonces, ya sabemos, por supuesto, un símbolo proposicional es una parte bien formada, pero todavía no sabemos qué pasa con las demás. ¿Okay? Cualquier parte bien formada de la forma X y Y tiene asignado el valor de verdad V si y solo si tanto X como Y tienen asignado el valor de verdad V. Entonces es básicamente la regla de la conjunción. Una conjunción es verdadera solamente si sus elementos tienen el valor de verdad V. Pero de momento esto solo lo podemos aplicar a los símbolos proposicionales porque hasta ahora solo se ha hablado de verdad o falsedad con relación a los símbolos proposicionales. Sigamos a ver qué más encontramos. Cualquier parte bien formada, ahora sí, para toda XR, aquí ya entramos entonces con algo que no es un símbolo proposicional, encontramos un símbolo de cuantificación y una R que bien podría ser un símbolo proposicional, pero que también podría ser un símbolo predicativo o un conjunto de símbolos predicativos combinados con conjunción que. Bueno, pero vamos a ver, cualquier parte bien formada R tiene asignado el valor de verdad si y solo si R tiene asignado el valor V, independientemente de cuál sea el elemento del modelo que se le asigne a todas las ocurrencias libres de X en R. Ok, bueno. Entonces, si hubiera ocurrencias libres de X en R, ¿verdad? Esto va a ser verdadero solamente, bueno, sí, solo sí, ¿verdad? Para cualquier ocurrencia libre de X en R. Porque vean que al interpretar una fórmula que tenga símbolos de individuo, yo puedo interpretar, yo tengo que poner en el lugar de las variables algún símbolo individual, o sea, algún símbolo del modelo que designa un individuo concreto. Entonces, muy bien puede ser, ¿verdad? Que interpretando R, digamos, si R fuera un símbolo predicativo monádico, o un símbolo predicativo de n lugares de argumento, interpretando R como una relación determinada, que sería, por ejemplo, un predicado determinado. Empecemos con predicados monádicos, como por ejemplo que R fuera ser piedra. Y asignándole
valores, digamos, a la X, que fuera X es piedra, ¿verdad? El valor, qué sé yo, Juan Pérez, pues yo diría, bueno, Juan Pérez es piedra, eso es falso, ¿verdad? Pero asignándole el valor, qué sé yo, la piedra de acerrín, entonces ahí está el verdadero. O sea, ahora, para toda X, R tendrá asignado el valor de verdad si solo si tiene asignado el valor verdadero independientemente de cuál sea el elemento del modelo que se asigne a todas las ocurrencias libres de R. Ok, claro, eso supone la definición que sigue ahora. ¿Okay? Porque entonces la verdad de un símbolo predicativo depende precisamente de si interpretando ese símbolo como una propiedad o una relación determinada es verdadero ya sea del símbolo individual específico que se asigne como interpretación a su variable o de los símbolos, del conjunto de símbolos que se asigne como interpretación si es una relación, ¿verdad? Entonces, claro, esto lo que nos dice es precisamente la idea que asociamos a la noción de todo, ¿verdad? Para toda XR es verdadero, en el fondo podemos decirlo de esta manera, para toda XR es verdadero si efectivamente no importa cuál sea la interpretación que demos a la variable X, nos va a dar siempre verdad. Y es lo que asociamos espontáneamente a la noción de para toda XR. Vean que no hablamos aquí de cuantificador existencial porque el cuantificador existencial no es un símbolo primitivo de nuestro lenguaje objeto. Más bien se define en términos de este lenguaje. Okay. De cualquier parte bien formada, P sub n, x1, tiene asignado el valor de verdad u, v, sí, solo si los elementos del modelo asignados a x1, x2, x sub n en este orden se encuentran en la relación enádica asignada a P sub n. Entonces, en algunos, asignando algún elemento del modelo a estos lugares y designando esto como una relación determinada, pues sí me va a dar para algunos elementos verdad y para otros elementos del modelo me va a dar falsedad. Pero para toda XR tiene que darme verdad si su valor es, digamos, si independientemente de cuál sea el elemento del modelo que le asignemos a la X, ¿verdad? Va a ser siempre verdadero. Okay. Entonces, esto, lo que estamos haciendo aquí reproduce nuestra idea de lo que es un cuantificador universal, un cuantificador existencial. Entonces ya tenemos todos los elementos para entender lo que es una interpretación normal. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Cuándo o bajo qué condiciones vamos a considerar, por ejemplo, una letra predicativa seguida de símbolos de individuo va a ser verdadera dentro de un modelo dado. Bueno, y unas veces dentro de ese modelo dado será verdadera y otras será falsa, porque podemos asignar diversas interpretaciones, o sea, diversos elementos de un modelo a sus variables. ¿Okay? Entonces, para unos elementos del modelo asignados a sus variables y para una relación específica va a ser verdadero o va a ser falso. Bueno, no hay dudas hasta ahora. Sigamos. Ahora, esto es interpretación normal. Pero ahora tenemos esto es la interpretación normal de una fórmula bien formada con respecto a un modelo. Ahora sigue la noción de interpretación normal de un sistema, no ya de una fórmula, sino de un sistema formal con respecto a un modelo dado. Ya no es solo una fórmula, ahora es todo un sistema. Entonces, definición. Una interpretación de un sistema con respecto a un modelo dado es una asignación de significados que proporciona interpretaciones para todas las fórmulas bien formadas del sistema. Interpretaciones, por supuesto, de ese modelo, ¿verdad? Y una interpretación normal de un sistema con respecto a un modelo. Bueno, primero que nada, una interpretación de un sistema es normal, ¿verdad? Es una forma que asigna significados a todas las interpretaciones de todas las formas del sistema. Recuerden que una interpretación sin más, ¿verdad? No normal, era nada más asignar valores de verdad a las letras predicativas y asignar individuos concretos a las variables o a las constantes individuales, tanto a las variables como a las constantes. Pero ahora una interpretación normal
de un sistema con respecto a un modelo dado es una asignación de significados que proporciona interpretaciones normales, como las acabamos de definir, para todas las fórmulas bien formadas del sistema. ¿Okay? Entonces, ahora ya aquí no solo se ha asignado valores de verdad a las letras predicativas y determinados individuos a las constantes y variables individuales, sino que además se ha asignado interpretaciones a la conjunción, a la negación, al cuantificador existe universal, etcétera, que nos permite entonces determinar que también ciertas interpretaciones de los símbolos, digamos, de los símbolos predicativos seguidos de constantes son verdaderas o son falsas. Y ciertas interpretaciones de los símbolos predicativos seguidos de símbolos individuales y antecedidos por cuantificador universal son verdaderos o son falsas. Cosa que en una interpretación simple, no normal, todavía pues, no está establecido. ¿Okay? Y ahora veamos validez. Ok, el concepto de validez lo empleamos incluso en el curso primero, en introducción en lógica simbólica básica, como una propiedad de los razonamientos o de los argumentos. Un argumento es válido si la conclusión se sigue de sus premisas. Bueno, en el fondo, por el teorema de la deducción, a todo esquema de razonamiento válido, es decir, a toda regla de inferencia, porque todo razonamiento válido podemos verlo en el fondo como una regla de inferencia, ya sea básica o derivada. ¿Okay? Incluso en el sistema del cálculo proposicional que veíamos en el curso de lógica simbólica básica, ahí no teníamos axiomas. Por cierto, y eso es en relación al examen que acaban de hacer ustedes, un sistema formal no necesariamente tiene que tener axiomas, pero sí debe tener un aparato, debe tener por lo menos reglas de inferencia. O sea, ya el cálculo proposicional, tal y como lo veíamos en el curso anterior, ya era un sistema formal, pero no axiomatizado. ¿Por qué? Porque tenía un aparato deductivo. Un lenguaje formal no necesita tener aparato deductivo. Un lenguaje formal lo es con solo que tenga reglas de formación. Podría no tener axiomas ni de diferencia, nada más con que tenga reglas de formación. Ese es un lenguaje formal o formalizado. Un sistema formal ya tiene un aparato deductivo, entonces tiene que tener por lo menos reglas de inferencia. Puede tener axiomas, ¿okay? Pero bueno, nuestro sistema, tal y como lo veíamos como sistema de deducción natural, lo que tenía era 19 reglas, bueno, tanto de diferencia como de equivalencia. ¿Sí? Pero digamos, en esa presentación eran las reglas básicas, no como en la interpretación, digamos, axiomatizada del cálculo proposicional, donde solo hay una regla básica que es el modus ponens. Pero igual, digamos, aún en la forma en como lo hacíamos en el curso primero, aún en esa forma, cualquier razonamiento válido que tuviéramos podría considerarse como un esquema de una regla, en ese caso derivada, porque la probábamos con modus ponens, pero al final nos daba un esquema que para determinadas premisas se seguía determinada conclusión. Entonces, en esa medida, podemos tener ahí una regla derivada, ¿okay? Un esquema de razonamiento válido. Y por el teorema de la deducción, cualquier razonamiento válido lo podemos convertir a la larga, aplicando sucesivamente el teorema de la deducción y su corolario a un teorema del sistema. ¿Okay? Si ya lo vemos como un cálculo axiomatizado. ¿Okay? Entonces, a cualquier esquema de razonamiento válido, en el fondo es un teorema del sistema. Entonces, podemos decir también, hablando del cálculo proposicional, que los teoremas son válidos en la medida en que expresan, digamos, fórmulas bien formadas, perdón, en la medida en que expresan esquemas de razonamiento válido. Y en el caso del cálculo proposicional son tautologías. Pero ahora vamos a entrar en una definición de validez mucho más amplia, porque ahora estamos precisamente ante un cálculo en el cual,
digamos, la noción de verdad lógica. Bueno, esta noción de validez tiene que ver con la noción de verdad lógica. Vamos a ver que de hecho va a ser prácticamente equivalente, pero ya no puede reducirse solamente a tautología. Entonces, discúlpenme un instante, ya regreso y seguimos con validez. Va a ver, la definición de validez, como vamos a ver, es una definición escalonada. Lo primero va a definir, bueno, pero vamos a ver. Bueno, aquí estamos otra vez. Sigamos entonces. Ok, las definiciones que siguen son importantes. Bueno, aquí tal vez, vamos a ver. O no leí esto, pero una interpretación de un sistema con respecto a un modelo dado es una asignación de significados que proporciona interpretaciones para todas las fórmulas bien formadas del sistema. Entonces, a todas las fórmulas bien formadas asignarles una interpretación. Y una interpretación normal de un sistema con respecto a un modelo dado es una asignación de significados que proporciona interpretaciones normales. Si bien las interpretaciones normales de un sistema con respecto a un modelo dado pueden ser múltiples, porque en un momento dado yo puedo, tengo un solo modelo y puedo tener entonces que asigno a todas las variables, doy una asignación específica de elementos del modelo a todas las variables, por ejemplo, a todas las variables de individuo. Pero yo puedo tener otra, después puedo a todas las variables de individuo de toda la fórmula. Pero después puedo también tener una asignación alternativa, ¿no? En vez de asignar estos valores específicos a las variables, les asigno otros valores tomándolos también del mismo elemento, del mismo modelo, o sea, del mismo conjunto de elementos. Entonces pueden haber múltiples interpretaciones, ¿verdad? Ok. Y en una de ellas, en una de esas interpretaciones, una fórmula bien formada puede tener valor verdadero, mientras que en otras mismas, la misma fórmula bien formada puede tener valor falso, perdón. Por ejemplo, yo puedo decir, qué sé yo, puedo tener, qué sé yo, a Juan Pérez y una piedra, un modelo de dos individuos nada más. Y puedo tener el predicado piedra y el predicado humano. Entonces, una interpretación del modelo, esos dos predicados, una interpretación del modelo podría ser precisamente una fórmula como Juan Pérez es humano y esta piedra es una piedra. Ahí me da verdad. Pero los mismos elementos yo los puedo también dar con el mismo modelo, ¿verdad? Que contiene esa piedra X y Juan Pérez. Yo puedo dar otra interpretación que sea que Juan Pérez es piedra y este elemento piedra es un ser humano. Entonces, es otra interpretación a partir del mismo modelo, pero ya me da más bien una interpretación falsa. Es que la primera me da interpretaciones verdaderas. Si bien las interpretaciones normales de un sistema con respecto a un modelo dado pueden ser múltiples, y en unas de ellas una fórmula bien formada puede tener un valor V, en las que en otras la misma FBF puede tener un valor F, los postulados de nuestro cálculo funcional de primer orden deben tener asignado el valor V en cualquier interpretación normal del sistema con respecto a cualquier modelo dado.
Entonces, digamos, de partida, con respecto a cualquier modelo dado, los postulados, recuerden que son los 3 postulados que se daban en el cálculo proposicional más los dos postulados específicos del cálculo de predicados deben tener asignado el valor V en cualquier interpretación normal posible. Claro, entonces de ahí se seguiría que todo lo que se siga de ellos tendría el valor V, tendría el valor verdadero. Y entonces vamos a ver ahorita que entonces eso nos mostraría que todos los teoremas son válidos. Ahorita vamos a tener validez, adelantando un poco. Sin embargo, eso no mostraría que todo aquello que es válido, o sea, todo aquello que es una verdad lógica, sea un teorema. Eso es lo que se quería demostrar aquí. Y está todavía, no hay que asumir así nomás, antes de examinarlo, digamos, de que todos nuestros postulados tendrían el valor V para cualquier posible interpretación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, mientras eso ahorita lo vamos a ver. Validez. De hecho, el libro no lo prueba, nada más lo da por sentado, pero si ustedes reflexionan un poco se van a dar cuenta que sí. Las definiciones que siguen son importantes para la definición de validez. Una interpretación normal, particular, de una fórmula bien formada, se dice que satisface S con respecto a ese modelo si en ellas S tiene asignado el valor U. Entonces, tengo un modelo dado y de las muchas interpretaciones posibles de una fórmula bien formada en ese modelo, tengo una, ¿verdad?, que lo hace verdadero. Entonces, se dirá que esa interpretación normal satisface S. Entonces, es una fórmula bien formada. Pero dentro del mismo modelo, o sea, en el mismo conjunto de elementos, puedo tener otra interpretación asignando otros individuos a los símbolos individuales de ese, que más bien me la haga falta. Entonces, esa interpretación no satisface ese. De una fórmula bien formada se dirá que es susceptible de satisfacerse. Una cosa es que la satisfaga y otra que sea susceptible de satisfacerse, o también, como se dirá después, que puede satisfacerse. Con respecto a un modelo dado, si hay una interpretación normal de S con respecto a ese modelo que asigna el valor V a S. ¿Sí? Puede haber muchas que no asignen valor V a S, pero si hay al menos una, bueno, podría haber más de una, pero si hay al menos una interpretación que normal, ¿verdad?, que asigne el valor V a S, entonces se dirá que esa FBF es susceptible de satisfacerse en ese modelo. Es decir, que puede satisfacerse en ese modelo. ¿Ok? Eso es lo que significa que es susceptible de satisfacerse, o también, como se dirá después, que puede satisfacerse. Que hay al menos una interpretación que lo haga. Obviamente, una contradicción no es susceptible de satisfacerse. Porque por más que interprete yo, que asigne a los símbolos predicativos de mi sistema valores del determinado modelo, pues la contradicción me va a dar falsa siempre. Okay. De una FBF se dirá que es susceptible de satisfacerse si hay cuando menos, ok, pero vean ya aquí que es susceptible de satisfacerse, voy a ponerlo así, para que vean una diferencia importante. Una cosa es que sea susceptible de satisfacerse con respecto a un modelo dado, y otra cosa es que sea susceptible de satisfacerse sin más. Si hay cuando menos, no es N, cuando menos un modelo y una interpretación normal de S con respecto al mismo que asigna el valor V a S. Una cosa puede ser que no sea susceptible de satisfacerse dentro de un modelo, pero podría ser que yo encontrara otro modelo donde sí es susceptible de satisfacerse. ¿Okay? Entonces, es algo más amplio, ¿verdad?, que susceptible de satisfacerse con respecto a un modelo dado. Esto es que yo puedo encontrar algún modelo de n elementos, o de, okay, los modelos son infinitos, donde la fórmula y una interpretación normal de S con respecto a ese modelo, ¿verdad?, que asigna el valor V a S. Ahora sigue, estos son requisitos para entender validez.
una fórmula, pero ahora empieza también una distinción. Una fórmula bien formada es válida con respecto a un modelo dado si toda interpretación normal de S con respecto a ese modelo asigna el valor de verdad S, le asigna el valor de verdad S. Es decir, si toda interpretación normal de S con respecto a ese modelo satisface S, en relación a la noción de satisfacción. Entonces, si toda posible interpretación dentro de un modelo satisface eso, o sea, no hay manera de que, no hay ninguna interpretación posible que no lo haga verdadera, o sea, que satisface ese, entonces se dirá que esa fórmula es válida con respecto a ese modelo. Y ahora, una fórmula bien formada es válida, sin restricción, o sea, es válida absolutamente, ¿verdad? Ya no con respecto a un modelo dado, ¿verdad? Si es válida con respecto a todo modelo. No, voy a poner aquí todo para que quede claro. Bueno, de donde se sigue que o bien S es válida o bien no S puede satisfacerse. Ok, aquí se sigue esto, ¿verdad? Que S es válida o bien no S o bien su negación puede satisfacerse. Porque si la negación puede, y esto sería una voz exclusiva, si la negación puede satisfacerse, entonces S no es válida. ¿Verdad? Porque hay algo que, si S es válida, su negación va a ser siempre falsa. O sea, no habrá nada que satisfaga su negación. Es decir, si no es válida, hay una interpretación de no S en algún modelo que asigne el valor V a no S. Entonces ya tenemos una definición de validez, que es en el fondo precisamente una definición de verdad lógica. Lo que es verdadero para cualquier universo no vacío posible. Recuerden cómo incluso, bueno, los que llevaron en lógica simbólica básica, cómo a veces probábamos en el cálculo de predicados, la prueba de invalidez partía de que también de asignar modelos, no sé si se acuerdan de eso. Ahora, definición de completud. Un cálculo funcional de primer orden, como el nuestro. Recuerden por qué es de primer orden, porque no cuantifica sobre predicados. Solo estamos cuantificando sobre variables de individuo. Ciertamente, al empezar el curso, sí, pues como que coqueteamos un poco con cálculos superiores al primer orden, porque empezamos a ver algo de cuantificar predicados, pero ahora nuestro sistema axiomático que estamos viendo ahora es un sistema axiomático que solamente cuantifica sobre individuos. Entonces, nada de lo que está aquí sirve para aquellas cosas que digamos que para toda F, ¿verdad? Porque es un cálculo funcional de primer orden. ¿Okay? También, no, algo importante iba a decir, pero ya se me olvidó. De hecho, es un cálculo de predicados de primer orden sin identidad. Es decir, los postulados que hemos visto hasta ahora y todos los teoremas que hemos demostrado y todas las reglas de inferencia que hemos establecido no nos permitirían todavía entrarle al tema de la identidad. La identidad la veíamos, incluso manejamos identidad en algún momento al principio del curso. En el curso anterior lo manejábamos con respecto a descripciones definidas. ¿Okay? Recuerden, es la interpretación del signo igual. La idea de que A es igual a B si, solo si todos los predicados de A son verdaderos de todos los predicados de B, etc. Muy bien, ¿okay? Pero nuestro sistema, tal y como hemos visto, no tiene identidad. En la página 331 del texto, pero eso ya iba más allá incluso del programa de nuestro curso, pero el que quiera verlo, verá. Hay ya RS1 con identidad y para eso hay que añadirle, bueno, el texto le añade un postulado más, que es el postulado que define la identidad. Y entonces ya siguen una serie de teoremas, de hecho ahí se demuestran, se demuestran 5 teoremas, ¿verdad? Y algunas reglas derivadas, ¿verdad? Para manejar el signo de identidad. Pero nuestro sistema todavía no tiene, tal y como el uso no tiene, no podría, no tenemos, digamos, con los axiomas que tenemos no podemos manejar la identidad, tenemos que añadir otra opción.
un axioma que ya trate de la identidad. ¿Okay? Bueno, definición de completud. Un cálculo funcional de primer orden, como el nuestro, o sea, que no cuantifica sobre predicado, es completo si y solo si toda fórmula bien formada válida, definiendo válido como esto, algo que puede satisfacerse en eh, okay, toda, tal que toda interpretación normal de S precisamente es verdadera en cualquier universo dado, en cualquier modelo dado. Okay. Un cálculo funcional de primer orden es completo si solo si toda fórmula informada válida puede probarse como un teorema en el mismo. Okay. Un cálculo funcional de primer orden es analítico si solo si todos sus teoremas son válidos. En el cálculo proposicional definimos estos dos términos en relación a las tautologías, porque las verdades lógicas del cálculo proposicional son tautologías. Entonces decíamos que un cálculo proposicional era completo si toda tautología puede probarse como un teorema. Ahora lo que decimos es si toda fórmula bien formada válida puede probarse como teorema de mismo. Dicho sea de paso, las tautologías son fórmulas bien formadas válidas, porque son válidas también en cualquier universo posible. ¿Okay? Pero no toda forma bien formada válida es una tautología. ¿Okay? Un cálculo funcional de primer orden es analítico, en cambio. Sí, solo si todos sus teoremas son válidos. Ya no si son tautologías, sino si son válidos. ¿Okay? Entonces, estas definiciones son paralelas, aunque no son idénticas, pero son paralelas a las definiciones de completud y de analiticidad que dábamos con relación al cálculo proposicional. ¿Okay? Todos los postulados de R seguro son, bueno, ahora aquí, todos los postulados de R seguro son válidos y todas las fórmulas bien formadas que se derivan de ellos mediante R1 y R2 son válidos. Ok, muy bien. RS1 es analítico, como todas las fórmulas bien formadas que se derivan de R1 y R2 son válidos, porque bueno, sí, ok, son válidas. Supone que R2 tiene que ver con la cuantificación universal y ya hemos visto que algo, digamos que una fórmula cuantificada es verdadera si toda interpretación de lo que está siendo cuantificado es verdadera, pero si el teorema es válido, pues cualquier cuantificación universal ahí va a ser válido. ¿Okay? O sea, estas reglas preservan la validez. S1 es analítico. ¿Por qué es analítico? Porque todas las porque todas las fórmulas que se derivan son válidas. Todavía no se ha probado si es completo, pero es analítico por esta razón. Porque los postulados son válidos y las reglas de inferencia transmiten o preservan la validez, definida como ha sido definida aquí. ¿Okay? Como es analítico, su consistencia es una consecuencia de su analiticidad, o sea, no va a surgir nada, no va a surgir nunca ninguna contradicción de los teoremas, ¿verdad? Porque toda contradicción sería inválida, o sea, lo válido es lo que es verdadero en todo universo posible, ¿okay? Y una contradicción no es verdadera en ningún universo posible. Bueno, ahora aquí les pongo por qué. Porque el texto dice, es evidente que los postulados son válidos, pero esa evidencia no es tan evidente. Tal vez haya que verla un poquito. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, los postulados. Primero los postulados del cálculo proposicional. Digamos, heredados del cálculo proposicional, que son estos primeros tres. Todos ellos son tautologías. Entonces, cualquier cosa que sea P, ya sea que sean símbolos, que conste solo de símbolos proposicionales. Si consta solo de símbolos proposicionales, es clarísimo. ¿Okay? Si consta de símbolos predicativos y todo, etcétera, ¿verdad? Pues puede pasar que o bien P es falso, si P es falso, esto, por falsedad del antecedente, esto va a ser verdadero, ¿verdad? O bien P es verdadero, pero si P es verdadero, entonces va a ser también verdadero aquí, ¿verdad? Entonces va a ser verdadero acá. Entonces va a ser válido para cualquier cosa que sea P, para cualquier interpretación de P en cualquier universo,
va a ser válido. Lo mismo va a pasar con P sub 2, ¿verdad? ¿Okay? Ya sabemos que cualquier cosa que sea P y P podrá ser válido o no, según que sea verdadero para todo modelo posible, o bien que no haya, ¿okay? Y cualquier cosa que sea Q, ¿verdad? Si P es válido, pero Q no es válido, entonces P y Q no va a ser válido. Pero entonces, por falsedad, digamos, esto va a ser, digamos, quiere decir que no va a ser verdadero. P y Q no va a ser verdadero. O que va a haber alguna instancia de P y Q que no va a ser verdadero. Con solo eso, ya esto va a ser, por falsedad, esto va a ser verdadero, ¿verdad? Y si P y Q es verdadero, quiere decir que ambos son verdaderos. Entonces P es verdadero, P tiene que ser verdadero también, entonces verdadero, entonces verdadero. Lo mismo pasa con esto, ¿verdad? Que es una tautología de tabla de verdad. Aquí entonces sí ya la cosa puede ser que se complique un poquito más, ¿verdad? Porque para toda X, si, esto va a ser verdadero, por lo tanto, bueno, esto va a ser verdadero cuando, para toda X, si P entonces Q va a ser verdadero, cuando para P entonces Q va a sea verdadero siempre. ¿Sí? Para cualquier cosa que sea P y Q, ¿verdad? Para cualquier ocurrencia, para cualquier interpretación de P y Q, ¿verdad? Bueno, si P es falso, para toda X, P y Q va a ser verdadero por falsedad del antecedente de esto. Si P es verdadero, ¿verdad? Pero P no contiene ocurrencias libres de X, ¿ok? Entonces, vamos a ver, si puede pasar dos cosas, ¿verdad? Que Q sea falso para algunas interpretaciones de X. Entonces, si es falso aquí, P entonces Q va a ser falso acá. Pero entonces también va a ser falso aquí porque no va a ser verdadero para todas las interpretaciones de X. Entonces, falso me va a dar verdadero. Si Q es verdadero para todas las interpretaciones de X posibles, incluso en todo universo, ¿ok? Entonces, P entonces Q va a ser verdadero, asumiendo que P es verdadero. Ya vimos que si era falso, que ahora asumimos que P es verdadero, que entonces va a ser verdadero y va a ser también verdadero aquí, ¿ok? Porque entonces va a ser verdadero para toda interpretación posible. Entonces, en ambos casos, esto va a ser válido, ¿ok? Bueno, este era el postulado cuarto. El postulado quinto: para toda X, P entonces Q, donde X es una variable individual cualquiera y Y es cualquier variable constante y ocurre libre en Q en todos los lugares donde X ocurre libre en P. Bueno, una de dos, ¿verdad? O para toda XP no es verdadero, y si no es verdadero quiere decir que va a tener ocurrencias libres de X en P, ¿verdad? Para las cuales P no va a ser verdadero, ¿verdad? Pero sustituyendo esas ocurrencias libres y eso solo puede pasar en el caso, o sea, sustituyendo esas ocurrencias libres por ocurrencias libres de Q, ¿verdad? De hecho, en una interpretación, lo que podemos tener es que sustituimos las mismas por las mismas. Y entonces, si es falso, va a ser falso esto también. Y si esto es verdadero para toda posible ocurrencia de X o para toda posible interpretación de X, entonces va a ser también verdadero para lo que. Porque lo que sustituye a X aquí va a ser o una de esas posibles interpretaciones de X, ¿verdad? O una variable, pues que también será verdadera para todas las posibles interpretaciones de X. Entonces, eso hace que estos 5 postulados sean válidos. Y lo que se siga de ellas por la regla de inferencia, ¿verdad? Porque, digamos, lo que se sigue por modus ponens, ¿verdad? Va a ser válido porque digamos, podemos incluso verlo como una, por el teorema de deducción, podemos verlo como una tautología de tabla de verdad. Y lo que se siga por generación universal, pues, es decir, ya hemos visto por la definición de interpretación normal, ¿verdad? Que una expresión antecedida por cuantificación universal es verdadera si es verdadero
lo que sigamos, para toda X P es verdadero siempre que P, que para toda posible interpretación de P sea verdadera. Entonces, si partimos de axiomas válidos, es decir, que son verdaderas para cualquier posible interpretación, entonces cualquier cuantificación universal de ellos también va a ser verdadera. Entonces va a ser válida también. Y entonces, de las dos reglas de inferencia se sigue que si los postulados son válidos, y ya hemos visto que son válidos, todo lo que se siga de ellos va a ser válido también. Vean cómo no se puede asumir simplemente sin más, digamos, que algo que valía para el cálculo proposicional vale para el cálculo de predicados. Entonces hay que irlo viendo con detalle. Bueno, después viene, pero esto ya va a exceder los límites de la presente clase. Porque realmente, bueno, ok. Para establecer la completud de RS1, basta limitar nuestra atención a las fórmulas bien formadas. Aquí me faltó, disculpen. C, fórmulas bien formadas cerradas. Recordemos que, bueno, y esto, entonces la prueba va a transcurrir, pero claro, eso se los tengo que enviar después, porque la clase de hoy no alcanza para eso. Ya me comprometí para los que llegaron tarde a enviarles la prueba completa del cálculo digamos, de la completud del cálculo de predicados. ¿Okay? Pero es importante entender algo de lo que podemos llamar del procedimiento por el cual se pretende probar la completud deductiva del cálculo de predicado. La prueba se va a limitar a las fórmulas bien formadas cerradas. ¿Okay? Ahora, recordemos que a toda fórmula bien formada del sistema corresponde una fórmula normal prenexa. O sea, hay una forma normal prenexa equivalente. Es un teorema que se demostró. Y de toda forma normal prenexa, sea toda forma, ya sea abierta o cerrada, le corresponde una forma normal prenexa. Y toda forma normal prenexa puede obtener una forma cerrada. ¿Okay? Ya todo eso lo hemos visto. Entonces, para cualquier teorema del sistema hay una forma cerrada equivalente. ¿Okay? Entonces, demostrando que algo vale para todas las formas cerradas, formas bien formadas cerradas, o sea, demostrando que toda forma bien formada cerrada válida es un teorema del sistema, se mostraría que toda forma bien formada, sea cerrada o no, que sea válida, es un teorema del sistema, porque vamos a encontrar una forma cerrada equivalente para esa forma. ¿Okay? Entonces, por eso la demostración se limita a las formas bien formadas cerradas, y demostrando eso se demuestra que es válida para cualquier forma bien formada, sea cerrada o no. ¿Okay? Bueno. Basta limitar nuestra atención a las fórmulas bien formadas cerradas que no contienen variables individuales libres, pues cada fórmula bien formada S que contiene variables individuales libres corresponde a una fórmula bien formada cerrada SC, llamada cerradura de S, que no contiene variables individuales libres, tal que S es un teorema si y solo si S supra C es un teorema, y tal que S es válida si y solo si S supra C es válido. Okay. Notar que esta última precisión es importante, pues todavía no se ha probado que toda S válida sea un teorema. Bueno. Entonces, hay ahora aquí una serie de, si S contiene exactamente n variables libres, que entonces S sub C será la cuantificación universal de todo, será esto, ¿verdad? Aplicando n veces, porque n veces la R2, ¿okay? Entonces, si esto es un teorema, entonces S sub C es un teorema por aplicación de R2, ¿okay? Porque lo que se sigue de un teorema, por cualquiera de las reglas, es también un teorema. Si ese C es un teorema, es decir, si aquí está la demostración de que digamos, x1, x2, okay, entonces aplicándole R1, ok, déjenme una cosa.
Sí. Si modus pones en la instancia de P5, déjenme poner aquí porque. Ok, P5 es para toda XP, entonces Q, ¿verdad? Q, ok, que es la que nos permite hacer presente una ejemplificación universal, ¿verdad? Que es X sub 1, X sub 2, X sub n, entonces X sub 2, okay. Aquí tengo la cuantificación de todos y aquí más bien he omitido el primer cuantificado porque estoy ejemplificando la primera, ¿verdad? Obtenemos X sub 2, X sub 1 y por n aplicaciones, sucesivas de R1 y P5 obtenemos S. Entonces aquí se ha mostrado que si algo es un teorema, le corresponde una fórmula bien formada cerrada que es un teorema. Y si una fórmula bien formada cerrada es un teorema, le correspondería una fórmula bien formada abierta que es un teorema también. Entonces, esto nos va a permitir entonces a partir de ahora que la demostración se concentre en las fórmulas bien formadas cerradas, porque demostrado eso está demostrado que cualquier otra cosa que sea un teorema también lo va a hacer. Bueno, lo anterior vale para los teoremas de RC1, pero no se ha probado todavía que F, okay, que toda F bien formada válida sea un teorema. Ahora bien, si aquí me faltó, aquí seguro voy a poner algo, pero ya no me acuerdo qué era. Ahora bien, sí, no, es lo que sigue. Ahora bien, si S es válida, sea o no un teorema, porque no se ha probado que es un teorema, pero es lo que está actual. Por definición de validez, toda interpretación normal de S con respecto a cualquier modelo asigna a S el valor de verdad. V, independientemente de cuáles sean los elementos del modelo denotados por sus variables individuales libres x1, x2, xn. De ahí se sigue que para toda x n de S sea válida y que todas las cuantificaciones universales sucesivas de sus variables son válidas. Recíprocamente, si SC es válida, entonces, ok, entonces tiene asignado el valor V sin importar cuáles elementos de cualquier modelo sean denotados por esas variables, de lo que se sigue que el resultado de quitar sucesivamente sus cuantificadores universales por P5 y R2 sea también válido. Okay, bueno, eso es, hemos establecido entonces, tal vez demasiado insistentemente, que a cualquier forma bien formada cerrada le corresponde una forma bien formada, que es un teorema, le corresponde una forma bien formada abierta, que es un teorema, de cualquier forma bien formada abierta, que es un teorema, le corresponde una forma bien formada cerrada, que es un teorema. Así, sin perder generalidad, podemos restringir nuestro análisis a las fórmulas bien formadas cerradas, que denotaremos FB, FC. Pues si probamos que toda forma bien formada cerrada es un teorema de RS1, entonces cualquier fórmula bien formada abierta válida lo será, pues de ella podrá derivarse una fórmula bien formada cerrada que será un teorema, y de este teorema podrá a su vez derivarse una fórmula la fórmula bien formada original, que en consecuencia será también un teorema. Recordar que solo lo que se derive de un teorema por reglas de inferencia, que todo lo que se derive de un teorema, ¿verdad?, por reglas de inferencia del sistema es a su vez un teorema. Aquí les aclaro, es decir, lo que se derive exclusivamente del teorema mediante las reglas de sistemas sin recurrir a otras premisas que no sean teoremas. ¿Okay? Entonces, ahora dice, y aquí sí se requiere tal vez un poquito, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a ver. De todas maneras, si no hubiera sido posible ver todo esto en una sola clase, usaremos conjunto de FC. Usaremos a continuación las letras griegas gamma y lambda. Gamma es esta y lambda es esta, mayúsculas, con y sin subíndices para denotar conjuntos de fórmulas bien formadas cerradas de RS1. Entonces, gamma y lambda serán conjuntos, y aquí la noción de conjunto, colección de, bueno, modelo es un conjunto también. ¿Okay? Se usará la notación usual de conjuntos, así. S denota el conjunto cuyo único elemento es S. S1 y S2, el conjunto cuyos elementos son las fórmulas S1 y S2. Para afirmar que hay una demostración de la fórmula bien formada Q, partiendo de las premisas bien formadas P sub 1, P sub 2, P sub n, podemos escribir P sub 1, P sub 2, P sub n, entonces Q, perdón, de P sub 1, P sub 2, P sub n se sigue Q, o bien del conjunto formado por P sub 1, P sub 2, P sub n se sigue Q. Por ejemplo, si esto es lambda, entonces vamos a
lambda entonces Q. Si gamma es un conjunto de fórmulas bien formadas cerradas y S es una fórmula bien formada cerrada que no pertenece a gamma, entonces el nuevo conjunto que contiene todos los elementos de gamma y S se escribirá gamma, S. Bueno, esto puede ser pensar que gamma es un elemento. Pero... Bueno, okay. Para afirmar que existe una demostración, sí, pero también se puede asumir como un elemento. Para afirmar que existe una demostración de Q partiendo de las premisas que pertenecen a gamma S, se escribirá entonces gamma S, de gamma y S se sigue Q. O sea, Q se sigue de todas las fórmulas bien formadas que forman parte de gamma más la forma S, que o gamma, S, Q. Bueno. Y por el teorema de la deducción, si gamma P, entonces Q, entonces gamma, entonces si P, entonces Q. Más bien, bueno, podemos poner, es que el libro lo pone así, si gamma S, entonces Q, entonces si gamma, de gamma se sigue que si S, entonces Q. ¿Sí? Si hay una demostración de que la BF, Q, partiendo de las premisas P1, P2, P sub n, si hay una demostración de Q partiendo de las premisas, entonces existe una demostración de Q partiendo de cualquier conjunto de formas bien formadas gamas que contenga P1, P2, P sub n como subconjunto. Esto se escribirá P1, P2, P sub n está contenido en gamma. Esa es notación de conjuntos. Eso está contenido. En el sentido de que se trata de un subconjunto de gamma. Un conjunto subconjunto de otros y todos sus elementos son elementos del otro. Por lo tanto, todo subconjunto es conjunto de sí mismo. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Okay? Sé que esto es difícil porque tal vez algunos de ustedes o muchos tal vez nunca vieron teoría de conjuntos. Recordar que no necesariamente todas las premisas de las cuales, esto es un recordatorio que les pongo aquí, recordar que no necesariamente todas las premisas de las cuales se deriva una conclusión se utilizan en una demostración. Todos los postulados pueden derivarse como conclusión de cualquier premisa. O sea, de la premisa, digamos, como de la premisa, hoy el lunes yo puedo derivar la conclusión, por lo tanto, si llueve, entonces llueve. Porque si llueve, entonces llueve es un teorema. Entonces, y un teorema se sigue de cualquier, bueno, que entonces, de hoy el lunes, por lo tanto, si llueve, entonces llueve. No usé la demostración para nada, digamos, la premisa, pero esto precisamente sí, que si P, entonces, el signo se sigue, si llueve, entonces llueve. Decir que RS1 es completo equivale entonces a decir que toda fórmula bien formada, cerrada, válida, puede probarse como un teorema de RS1. O sea, si toda fórmula bien formada, cerrada, válida, puede probarse como un teorema de RS1, entonces ya hemos visto que cualquier fórmula bien formada, sea cerrada o no, puede probarse como un teorema, por lo que acabamos de discutir. ¿Ok? Entonces, la prueba puede restringirse a las fórmulas bien formadas, cerradas, válidas. ¿Okay? Porque cualquier teorema tiene una cerradura, ¿sí? Tiene un equivalente que es cerrado. Entonces, si ese equivalente cerrado es válido, el teorema va a ser válido también. ¿Sí? Esto equivale por transposición a decir que si cualquier forma bien cerrada válida S, que si cualquier forma bien cerrada S no es un teorema, entonces no es válida. Ok. Bueno, una vez que probemos la validez, que probemos la completud. Se había establecido además que para cualquier forma bien formada S, o bien S es válida, o bien no S puede satisfacerse. Eso ya lo hemos visto antes. O sea, si S es válida,
no es posible que no S pueda satisfacerse, o sea, porque entonces la negación nunca va a ser verdadera. Y no S puede satisfacerse si hay alguna interpretación de algún modelo que la haga verdadera, ¿verdad? Pero si es válida, si esa es válida, es que es verdadera para todo posible modelo, para toda posible interpretación en cualquier posible modelo. Entonces nunca vamos a encontrar una interpretación que haga verdadera a no S, porque entonces haría falsa a S. ¿Sí? Esto último significa que habría una interpretación normal de no S en algún modelo que hace verdadera no S. ¿Okay? Recordando que lo que significa que puede satisfacerse. Luego, RC1 es completo si y solo si para cualquier fórmula bien formada S. Si S no es un teorema, entonces no S puede satisfacerse. Entonces, la demostración va a partir ahora esto. Para cualquier fórmula bien formada, bueno, y esto se va a probar también para cualquier fórmula bien formada cerrada, porque entonces se puede para cualquier fórmula bien formada. ¿Okay? Para establecer este resultado se introduce una característica. Bueno, entonces aquí voy a tener que terminar porque ya no nos alcanzó el tiempo para ver todo el asunto. Pero ustedes, por lo menos creo que han visto la lógica de hacia dónde va la posibilidad de una prueba de la completud deductiva del cálculo de predicados. Dicho sea de paso, yo les quedo en deuda con esto y se los voy a enviar como una extra, tal vez en el transcurso de la semana entrante. Para que los que quieran, bueno, los que quieran pueden seguirlo en el libro, ¿no? Yo voy a tratar de hacerlo tal vez más explicativo todavía que el libro. Ya se nos acabó el tiempo, entonces terminaríamos aquí, pero recuerden, a los que llegaron tarde, primero, ya a todos les di el resultado de su examen. ¿Okay? Para los que llegaron tarde, este sábado, a más tardar en la noche de este sábado, ¿ok? A más tardar, déjenme ver qué pasó aquí. Sí. Este sábado 4 de julio les estaré enviando el examen, el segundo parcial, para ser entregado el sábado 11 de julio, como hora límite de la medianoche del sábado 11 de julio. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Bueno, entonces, y yo procuraré que todo esté listo, las notas suyas estarán listas a más tardar el viernes 17 de julio. Entonces ya el viernes 17 de julio ustedes sabrán a más tardar cuál fue el resultado final de su, digamos, del curso. Yo procuraré enviárselos, bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Tal vez se los puede enviar, o tal vez pueda hacer una sesión de Zoom donde vayan entrando uno por uno. Pues eso puede ser que sea más complicado, ya veremos. ¿Okay? Entonces ya sabemos que el sábado 4, o sea, el pasado mañana, yo les estoy enviando el examen. Ustedes me lo entregan el 11 y el 17 ya tendrían el resultado final. Procuraré en el transcurso de la semana, como una extra, enviarles la prueba completa de la completud de RS1. ¿Okay? Si no hay más consultas, ni tienen alguna otra inquietud, entonces terminamos aquí por hoy. Voy a revisar si todas las clases anteriores están subidas. Creo que falta la anterior y faltaría esta, pero la voy a subir. Nicolás levantó la mano, vamos a ver qué pasa. A ver, Nicolás, con micrófono. Sí. Profe, entonces digamos, entonces esta presentación nos la va a mandar y después va a mandar como el final de la demostración, digamos. ¿Es así? Bueno, es decir, ok, esto que estoy leyendo aquí prácticamente que se los había mandado, tal vez voy a corregirlo, porque les había mandado como un antecedente. Creo que les había enviado bastante de esto, tal vez no todo, pero sí, se los puedo enviar. O tal vez voy a esperar tal vez mejor a completarlo todo, pero creo que lo estaré haciendo en el transcurso de la semana entrante, ¿okay? La prueba total. Insisto, ustedes la pueden ver en el libro. Está desarrollada entre las páginas, es largo, está desarrollada entre las páginas 319 y la página 331. ¿Okay?
pero yo voy a tratar de digerirla, que es lo que he estado haciendo, ¿verdad? Y entonces, en el transcurso de la semana entrante les envío, si quieren, esta demostración, esta prueba digerida. ¿Okay? Por supuesto, en el examen no lo voy a poner a probar la completud, pero sí tal vez algunos de esos conceptos como validez, como satisfacerse, o ese tipo de cosas sí le puedo pedir que me las definen, ¿ok? Etcétera, como modelo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra consulta, estoy abierto a la posibilidad de que tengan consultas. Profe, esa es la última clase, ¿verdad? Esta es la última clase, la última clase. Ok. Entonces, si ya nadie más tiene más intervenciones, voy a terminar aquí. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos. El sábado les estoy enviando el examen, el sábado a más tardar en la noche. Ya saben que tienen hasta el 11 de julio para entregar. Nos vemos. Hasta luego, entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Gusto, hasta luego. Luego.